Esclerosis, enfermedad autoinmune que ataca directamente al recubrimiento de los nervios hasta reducir las habilidades del paciente, limitando acciones como el movimiento, comer, hablar, también llamada cárcel corpórea, una sensación similar al dolor del luto. El cuerpo se ataca a sí mismo al igual que la sociedad. De víctima a victimario. Una mujer que en la década de los años 20 del siglo pasado causó gran repercusión con su caso particular. Los juzgados en materia penal de la ciudad de La Paz, la prensa y la sociedad en general siguieron de cerca el sonado caso de Polonia Méndez, que ocurrió el 28 de noviembre de 1920. Buenas noches y bienvenidos a Esclerosis. ¿Qué tan lejos llegarías para ayudar a tu familia? Esta fue la pregunta que se hizo Polonia Méndez, una joven paceña de 18 años, proveniente de una familia de escasos recursos y por demás conservadora para su época. Ella se vio en la necesidad de asumir esta responsabilidad para colaborar a su familia económicamente. Realmente estos son los datos que se conoce sobre el caso basados en el libro de Artur Poznański, Impulsos atávicos, el caso de Polonia Méndez, donde se relata y rescatamos los hechos y antecedentes del fatídico día. Paralelamente al dilema que enfrentaba Polonia Méndez, entra en escena un joven paceño diplomático, miembro de la alta sociedad llamado Fernando Granier. Es así que este joven diplomático se ve en la necesidad, por diferentes demandas y tareas de su trabajo, para contratar a una asistente. Y es así que la vida de Polonia Méndez y Fernando Granier coinciden. Según las declaraciones de Polonia, la relación que sostenía con Fernando era totalmente laboral y virtuosa. Pero a medida que transcurrían los días, esta se tornaba en una más estrecha. Como se encontraban en papel de asistente y jefe, a Fernando se le pasaron por la cabeza ideas muy lujuriosas con Polonia. Pasado algunos meses y con la confianza de Polonia totalmente ganada, Fernando, con ayuda de narcóticos que hacen que Polonia quede totalmente inconsciente y con un comportamiento primitivo, Fernando deshonra a Polonia. Según el estudio de Artur Poznański, Fernando Granier drogaría a Polonia Méndez poniendo un fármaco en una taza de café que posteriormente se le invitaría a Polonia. En base a eso, hemos hecho un estudio y un análisis de los efectos que hubiera tenido el fármaco sobre Polonia. Lo primero que sentiría Polonia sería un sabor extraño en la bebida, por la presencia del fármaco en el mismo. Ya sería un poco amargo, o en algunos casos incluso un poco dulce. Después de esto, tendría una sensación como de ebria, un poco similar al estar alcoholizado, por el fármaco que ya está comenzando a tener efecto. Luego de eso, Polonia sentiría un cambio de temperatura. Lo usual es que en este tipo de fármacos la temperatura tiende a ascender, aunque también pudiera haber descendido bastante. Después de esto, Polonia sufrió una desorientación, es decir, una confusión muy grande en cuanto a tiempo y espacio, lo que le ocasionó después el siguiente síntoma, el más grave, que es un estado de inconsciencia, en el que es normal con este tipo de drogas que se usan para cometer ciertos actos delictivos, como hacer violaciones o secuestros. Una vez que el efecto del fármaco pasa en Polonia Méndez sufre una pérdida de memoria y una confusión ocasionada por el cambio de escenario. Después de eso presenta un síntoma o una consecuencia muy preocupante por este tipo de fármacos, que es la dificultad para hablar y para moverse. Después de esto, los pacientes que son drogados con este tipo de fármacos presentan también temblores y o mareos. Polonia Méndez se da cuenta que fue vejada sexualmente al presentar los siguientes síntomas, ya que Artur Poznański no toca este tema debido a la sensibilidad que puede ocasionar en la sociedad. Por eso hemos hecho un estudio en base a diferentes casos de este crimen y hemos traído esta serie de síntomas o consecuencias que pudo haber presentado. Lo primero que sintió fue ardor, dolor o una irritación muy fuerte en el área vaginal, acompañada por un dolor muy grande
posiblemente en el área anal y en el área orofacial, es decir, la boca y el rostro. Una de las consecuencias inmediatas que puede tener son moretones en el cuerpo ocasionados por la brutalidad del acto, y unas consecuencias a largo plazo que pueden presentar son embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, acompañado también de algunas infecciones ocasionadas por la brutalidad del acto en sí, especialmente en lesiones en el área de la vagina o en el ano. Dentro de los efectos psicológicos de la violación sexual están las siguientes características: miedo, aislamiento social, tendencias introvertidas, la culpa y sobre todo el remordimiento, y aún los pensamientos y sentimientos negativos hacia uno mismo. Si bien estos indicadores se relacionan y se encuentran en Polonia en un nivel muy bajo, ya que debido en esos tiempos se puede ver que Polonia no evidencia tanto y no reconoce tanto que fue violada sexualmente, sino que más ella interpreta que fue deshonrada como mujer ante la sociedad, y que si bien no contrajo matrimonio con Fernando, no es mujer. En caso contrario, si hubiese ocurrido que se hubiera casado con Fernando, hubiera sido considerada mujer, no solo para ella, sino también ante la sociedad, y de esa manera se hubiera evitado de ser juzgada y criticada ante la sociedad. Una vez que Polonia despierta y se da cuenta de todo lo que le había sucedido, en tono de venganza decide que la única opción para recuperar lo que Fernando le había quitado era que Fernando, su ultrajador, la despose. Según el contexto social de los años 20, y debido a que Fernando Granier pertenecía a la alta sociedad, casarse con Polonia ni siquiera estaba dentro de sus últimas opciones. Y es así que en esta encrucijada, en el momento que se encontraba Polonia, ella decide irse de La Paz a Chayapata e internarse en las minas. Pero constantemente le escribía a Fernando con la única petición que tenía, haciéndole la misma pregunta: ¿te casarás conmigo? ¿Me devolverás el honor que me quitaste? A grandes rasgos se puede evidenciar la actitud conservadora de la familia en la que pertenecía Polonia. Aproximadamente durante los años 1920, esta actitud, estos estereotipos en la sociedad eran considerados normales y naturalizados. Es por eso que Polonia, al ser perpetrada en violación sexual por parte de Fernando, ella siente culpa. Además de ello, se siente deshonrada como mujer. Es ahí donde nace la necesidad de recuperar de librarse de esa culpa. Es por eso que pide a Fernando el matrimonio. Pero ya que Fernando se niega a contraer matrimonio con ella, es ahí donde ella siente sentimientos de venganza y busca maneras de poder librarse de esa culpa donde la sitúa la sociedad. Porque si bien es considerada como una deshonra, es ahí donde Polonia ya tiene sentimientos de venganza. Es ahí donde se despiertan las formas de querer vengarse del mismo. Entonces es por eso que Polonia busca maneras y formas de querer vengarse del mismo al obtener una respuesta negativa por parte de Fernando. Es en este punto del caso y de la historia que Polonia decide retornar a su lugar de origen, La Paz. Paralelamente, Fernando había sentido deseos nuevamente de poseer a Polonia. Y es así que decide reunirse con ella a base de engaños para tratar temas acerca del matrimonio, un futuro que no iba a existir. Lo que Fernando no sabía es que Polonia había tejido un plan de venganza previo, influenciada por el cine del terror de esa época, teniendo así un plan B en caso de que Fernando Granier no la desposara. Una vez concluido el acto carnal, Fernando revela su respuesta negativa. Este se rehusaba rotundamente a desposar a Polonia, generando así frustración e impotencia, similar e incluso más al de la primera vez. Es así que Polonia decide ejecutar su plan B, clavándole un puñal directamente al corazón, dando fin así a su plan de venganza, a la vida de Fernando Granier y a su libertad.
ya que después de este hecho fue sentenciada a varios años de cárcel. En este entendido debemos resaltar que es muy precipitado y se nos dificulta dar un diagnóstico como tal. De hecho, es contraproducente precipitarnos a un abordaje clínico, porque se carece de ciertos elementos que son bastante importantes y se nos dificulta el realizar un análisis bastante profundo de dicho abordaje criminalístico. Según el trabajo de Poznański, Polonia Méndez mataría a Fernando Granier con una puñalada certera en el pecho, por lo que asumimos que fue en el corazón. ¿Qué ocurre con un traumatismo de este tipo? Lo más común y lo más certero que podemos decir de este caso es que fue una lesión en la pared muscular del corazón y en las válvulas del mismo, ocasionando la falla en este órgano. Existe una frase poética referente a este tipo de traumatismos, que es el desangramiento hasta la muerte. ¿Por qué? Porque las personas que sufren este tipo de traumatismos, si no son atendidas urgentemente, es decir, de una forma casi inmediata, con una profesionalidad perfecta, el paciente lastimosamente muere, el cual es el caso de Fernando Granier. Pero ¿qué ocurre con este tipo de lesiones internas, con este tipo de hemorragias internas? En las hemorragias internas lo que ocurre es que existe una coagulación por la sangre que está circulando, lo que ocasiona un taponamiento, ocasionando la muerte en algunos tejidos por la falta de oxigenación y de nutrientes. Como en este caso fue directamente al corazón, ocasionó una falta de oxígenos y nutrientes a casi todo el sistema del cuerpo. Lo que Fernando sintió antes de morir fue que sus latidos aumentaron en frecuencia y en fuerza, ocasionando después escalofríos o cambios en temperatura en el cuerpo, acompañados de la muerte. Basándonos en los hechos y antecedentes del delito vistos en esta ocasión, pasamos a la pregunta, tanto para el perpetrador, en este caso Fernando Granier, y la asesina Polonia Méndez. ¿Una asesina o perpetrador nace o se hace? De acuerdo con diferentes teorías, nos asemejamos más a la respuesta de que se hace, debido a que un asesino, un perpetrador o en todo caso un victimario tiene una variante multicausal, debido a que en la sociedad hay diferentes aspectos que influyen en la formación de una persona. De hecho, la cultura influye mucho en lo que es la formación de la personalidad. En este caso nos dirigimos a que este delito fue influenciado por diferentes causas. Puede ser la familia, el entorno de los amigos, el entorno del trabajo, diferentes causas que, a pesar de que se desconoce, lo consideramos multicausal. De víctima a victimario. Una joven que no solo fue víctima de su agresor, sino también de la inmensa burocracia judicial del país, decidió tomar justicia por mano propia, hecho que fue llevado a cabo el 25 de diciembre de 2020. Entonces nos preguntamos, ¿algo ha cambiado hasta hoy? Un siglo después presentamos el caso de Helen ZQG, una joven de 19 años residente de la ciudad de El Alto, quien, después de que sus padres la echaran de su casa, según ellos porque era la oveja negra de la familia, esta se dedicó al servicio sexual durante 4 años. Una noche, a inicios del mes de diciembre, Helen se encontraba de salida de su trabajo en la zona Villa Fátima de la ciudad de La Paz. Como es costumbre a estas horas, el único servicio de transporte disponible son los taxis, por lo que es normal aquí levantar la mano y abordar uno. El taxista, Sandro, quien estaba de turno esa noche, se dispuso a parar y recoger a Helen, con una clara doble intención. Entonces, durante el trayecto, el sujeto le dijo que tomaría un atajo, siguiendo rutas desconocidas, hasta terminar entre cerros camino a Los Yungas. Después de todo este trayecto, el chofer a punta de rastras comienza a golpear y a abusar a Helen, a pesar de la resistencia que ella ponía. Finalmente, después de haber aguantado 2 horas de esta tortura y aprovechando que su perpetrador estaba cansado, Helen logra escapar. En cuanto al crimen de violación hacia Helen, no podemos decir mucho, ya que no existe un informe médico oficial o siquiera presuntivo. Así que nos apegamos a la teoría
de que Helen sufrió las mismas consecuencias post-violación que Polonia, e incluso podemos caer en la tentativa de que las consecuencias fueron un poco más graves, ya que el abuso que sufrió Helen se extendió por 2 horas. Dentro de las afectaciones psicológicas hacia Helen se puede evidenciar el daño hacia su integridad física y emocional. Por otro lado, el hecho de que sea trabajadora sexual no se invisibiliza, tampoco se quita el hecho de que hubo una violación sexual. Tiempo después de que Helen experimentó lo que es la violación sexual, se puede evidenciar que atravesó por un momento de estrés, se sintió vulnerable y por otro lado estuvo la tensión y la ansiedad, lo que repercute a que ella tome ciertas acciones. A mediados del mismo mes, Helen y 2 de sus amigos más cercanos, uno de 20 y el otro de 22 hasta 30 años aproximadamente, dieron con el taxista y tras elaborar un plan lo contactaron prometiéndole una fiesta con sexo, alcohol y drogas. Estos se reunieron la noche del 25 de diciembre, feriado de Navidad. Hasta ese entonces, todo marchaba según el plan. Los 4 participantes del hecho habían pedido una habitación en el alojamiento Luz Bella, en la zona Bolívar Municipal, donde, según el primer informe policial, tomaron tanto alcohol como drogas, hasta el punto en el que Sandro, el taxista, quedó totalmente inconsciente. Acto seguido, Helen y sus 2 cómplices aprovecharon el estado vulnerable de Sandro para cometer el acto de venganza, golpeándolo y provocándole múltiples heridas. Según el informe forense, le sacaron el ojo derecho, le cortaron la oreja izquierda, lo degollaron y gran parte de su cuerpo tenía cortes. Finalmente, sus genitales fueron cercenados y tirados al excusado. No contenta con todo lo que le habían hecho hasta ahora, le introdujo una botella de vidrio en el ano. Es así que poco a poco, todas las heridas realizadas le provocaron una hemorragia aguda, que causaría su muerte. Al día siguiente, en la madrugada, Helen sale del alojamiento solo con 2 de sus acompañantes. Fue cuando el portero se percató de la situación y se encuentra con un macabro escenario. Sandro estaba en el baño de la habitación sin vida, cubierto de sangre y botellas rotas. Entonces, el portero hace el llamado a las autoridades correspondientes. Ese mismo día, más tarde, y con ayuda de transeúntes, proceden a la aprehensión de Helen. Ella se veía con una sonrisa en el rostro y sin ningún indicio de remordimiento, asegurando que ese viejo de mierda ya no podrá volver a violar a nadie más. Según el informe forense médico oficial brindado por la policía, el paciente sufrió diferentes traumatismos, comenzando por orden cronológico con una castración. Posteriormente sufrió la mutilación de la oreja derecha. El informe también refiere que el paciente sufrió varias mutilaciones y laceraciones a lo extenso del cuerpo. Y en última instancia tenemos la introducción de un objeto punzocortante en la cavidad anal, en este caso una botella rota. El informe llega a la conclusión de que el paciente murió por un shock hipovolémico ocasionado por una cortadura en el plano horizontal del cuello, conocido como degollamiento. En el cuello tenemos diferentes estructuras de gran importancia y por ser breves mencionaremos solo unas cuantas. Entre ellas están los anillos traqueales, que forman parte de la vía aérea superior, y vasos capilares como sea la yugular y la carótida externa e interna. Pero, ¿qué es un shock hipovolémico? Un shock hipovolémico se refiere cuando el volumen sanguíneo desciende abruptamente por traumatismos de este tipo. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando el volumen sanguíneo disminuye? Pues varios tejidos se ven comprometidos por la falta de oxigenación y de nutrientes que la sangre lleva. Podemos llegar a la conclusión de que tanto Fernando como Sandro fallecieron de la misma forma, que es desangrados. Durante la planeación del hecho se puede evidenciar la premeditación como tal. Por otro lado, los sentimientos y deseos de venganza por parte de Helen hacia su agresor. Helen, al ser arrestada, manifiesta lo siguiente: este viejo no podrá volver a violar a nadie más. Es ahí donde nos damos cuenta que obtuvo satisfacción al cometer este delito.
Entonces, como en el caso de Polonia, ambos presentan similitud en los indicadores durante la planeación del hecho a pesar de la diferencia de años. Por el momento, sus dos cómplices se dieron a la fuga. Solo se conoce que son sus conocidos y que ambos tienen aproximadamente, como lo dije en un principio, entre 20 y 30 años. Helen fue trasladada a la cárcel de mujeres en Miraflores, en donde pasará los próximos años de vida sabiendo que pudo llevar a cabo su plan de venganza y que aquel hombre que alguna vez se aprovechó de ella no le volverá a hacer daño a nadie. Para los casos de la señorita Polonia Méndez y Helen ZQG, ambas señoritas sufrieron del delito de abuso sexual. Posteriormente, ambas acabaron con la vida de sus agresores. La diferencia de estos casos es en el tiempo que sucedieron los hechos, pues el caso de la señorita Polonia Méndez sucedió en 1920 y la señorita Helen ZQG, su caso sucedió en el 2020. En nuestra norma sustantiva se tipifica el delito de asesinato, que será sancionado con una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Es decir, que bajo ninguna circunstancia el condenado podrá salir sin cumplir esos 30 años. En estos casos, ambas fueron condenadas por el delito de asesinato, pese que anteriormente estas sufrieron el delito de abuso sexual por hoy en día sus víctimas. Vale aclarar que el hecho de que ellas hubiesen sufrido abuso sexual por parte de estas personas no se convierte en un atenuante al momento de ellas recibir su condena. El asesinato es un delito contra la vida, uno de los derechos fundamentales de los cuales tenemos cada persona. En el tema de las violaciones que sufrieron ambas señoritas, no se tomó en cuenta el trauma psicológico que sufrieron ambas, que pudo ser causa y motivación para que ellas pudieran cometer estos hechos. Pues lo que ellas cometieron fue un asesinato, pues contenía logo, fue planificado y fue ejecutado. Es así como una inocencia robada puede cambiar e incluso arruinar dos vidas. Vimos que en este caso dos jovencitas fueron orilladas a recuperar la pureza de mujer por sus propias manos. Y es así que después de un siglo el eco de un crimen vuelve a sonar en la sociedad, ahogadas por trabas de la justicia. Polonia y Helen vieron sus vidas truncadas por la venganza contra un crimen. ¿Acaso de haber otro contexto judicial, los casos habrían sido diferentes? Por lo que nos preguntamos también, ¿qué está fallando? Saque sus propias conclusiones. Gracias y muy buenas noches. Esto fue Esclerosis.